Un saludo para todos los salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa y en cualquier parte de la periferia del imperio. También un saludo a los que viven en nuestro país. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Quiero saludar a Demetrio Hernández, Guillermo Laguán, Javier Gómez. Demetrio y Javier son dos jóvenes músicos salvadoreños maravillosos que desde muy pequeños entraron a ese mundo del arte. Guillermo es primo de Demetrio, vive en Los Ángeles, allá se gana la vida. Uno de sus hijos está empeñado en ser médico. Ojalá se le cumpla su sueño. Para todos ellos, para Demetrio, para Guillermo, para Javier, un fuerte abrazo. Y también un fuerte abrazo para la hermana de Javier, que es la ingeniera espacial, del que se hizo un reportaje en el diario de hoy hace unas semanas. Saludamos los 100 años del Partido Comunista de China. La creación de este partido es un acontecimiento muy importante hace 100 años. Para dirigir toda la lucha política, ideológica y militar que significó la victoria de la Revolución China en 1948. Saludamos los logros de la Revolución China y el afán de construir el socialismo con rostro chino, adecuado a las condiciones de la historia y del pueblo chino. El socialismo, una etapa inevitable de la humanidad, pero cada pueblo ha de luchar por eso. Este es un libro de Juan Bosch, un escritor dominicano, excelente, increíble. Se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Describe el papel del Caribe como frontera de la lucha de los imperios. Para entender lo que ocurre hoy en Haití, es primordial la lectura de este trabajo de Juan Bosch. Y este es un libro de Isabel Allende, la novelista chilena. Se llama La isla bajo el mar. Está referida a Haití, a su historia y a su revolución. Con una lectura amena, fluida. Al fin y al cabo, los novelistas trabajan para humanizar a la historia. Es importante leerlo. Hoy vamos a hablar de Haití. Aunque no hubiera ocurrido el acontecimiento que ha circulado en el mundo, el tema de Haití siempre es un tema apasionante, histórica y humanamente. Haití es un país de 37.000 kilómetros cuadrados, unos 11 o 12 millones de habitantes, que comparte con la República Dominicana la isla que los invasores españoles, después de 1492, llamaron la Española, y que después llamaron simplemente Santo Domingo. Santo Domingo era el nombre que ellos dieron a toda esa isla. Cuando Cristóbal Colón, el invasor principal y el más pillo
de la gente que se metió a esa empresa salió de las Bahamas, llegó a una isla que él llamó Juana. Pero los habitantes del lugar le decían Cuba. Después se le llamó Bernardina, pero los habitantes del lugar le decían Cuba. Colón era un negociante, un esclavista, que le interesaba el oro. Y les preguntó a los habitantes de la isla, ¿a dónde había oro? Y ellos señalaban hacia el oriente. Y le hablaban de Haití. Es decir, que Haití es el nombre original de esa república actual. ¿Cómo aparece Haití? Cuando España invade estas tierras, era un imperio decadente y enfermo, con reyes con muy poca capacidad intelectual. Y se detuvieron por esa isla a la que le llamaron Santo Domingo y que los habitantes llamaban Quisqueya. Pero dada su poca capacidad, se concentraron en la parte este de la isla y abandonaron la parte oeste. Durante 25 años, todo el Caribe fue escenario de una guerra mortal entre los diferentes imperios españoles, franceses, ingleses, holandeses, que se disputaron allí en el Caribe sus posiciones imperiales. De tal manera que la correlación de fuerza que se expresaba en Europa también se expresaba en esa zona que era, como dice Juan Bosch, la frontera imperial. Cuando España abandona la parte oeste, fue ocupada por Francia. Y los franceses montaron en esa parte un emporio industrial dedicada a la producción de azúcar, de ron, de melaza, de productos industriales y agrícolas, en evidente contraste con el atraso de España en la parte este. Ahora, en esa zona, los franceses importaron enormes cantidades de esclavos africanos que la necesitaban para la actividad de la caña de azúcar. Y el sistema de trabajo, ya vinculado al trabajo capitalista explotador, disciplinario y sistemático, era muerte. Por eso es que Haití era la colonia en donde había más cantidad de esclavos. La organización clasista de la isla era brutal. Todos sabemos que los ingleses han sido los más sangrientos en el tema de la colonización, los más bárbaros. Pero en este caso eran los franceses. Habían los grandes blancos y los pequeños blancos. Estos eran los franceses ricos, terratenientes, y los franceses pobres, blancos. Y luego estaban los mulatos, que eran los negros cruzados con blancos. Los mulatos eran algunos de ellos grandes terratenientes, grandes banqueros, grandes productores de azúcar, de ron, de tabaco y grandes exportadores. Pero
Para los franceses, grandes eran simplemente gente de color y no tenían ningún derecho político. Y por último estaban simplemente los negros, que eran los africanos. Estos negros eran la base de la capacidad productiva de las instalaciones industriales francesas en esa parte de la isla. Toda esa situación explosiva se fue tensando. Cuando estalla la Revolución Francesa en 1789, se empieza a hablar de la libertad. Y todo eso llegó a Haití. Y desarrolló el entusiasmo de los pequeños blancos, es decir, los franceses que no eran ricos, que eran pobres, y de los mulatos, que empezaron a trabajar justamente en esa dirección. Pero no lograron nada, porque los franceses ricos tenían mejores contactos en París. Y entonces, todo ese bárbaro sistema de explotación se vinculó a los acontecimientos políticos que ocurrían en la metrópoli, en París. En 1783 le vuela la cabeza al rey Luis XVI bajo la guillotina, y eso llegó a Haití. Entusiasmó a los negros, a los mulatos, a los pequeños blancos, pero preocupó a los grandes blancos, los grandes propietarios franceses, y creó en el pueblo mucho entusiasmo, sobre todo en el campo de los mulatos. Y empezaron los choques, hasta que en París se acordó la libertad de los esclavos. Eso sacudió las cosas en la isla. Pero eran los mulatos los que tenían la dirección de todo el proceso. Y aquí, en la historia de Haití, hay un momento en donde la lucha fue simplemente racial. Fue los franceses y los mulatos y los negros. Luego fue social, cuando se planteó el tema de los derechos de los haitianos. Y culminó siendo una lucha por la independencia. Cuando se planteó la lucha por la independencia, esa bandera fue tomada por los negros. Ojo, la población negra luchaba bajo la bandera de los franceses, contra los españoles y contra los ingleses, en la disputa de las islas. En esa participación, los negros ganaron experiencia y conocimiento militar. Pero cuando se planteó la lucha ya en términos de la independencia, esos negros rompieron con los franceses y plantearon la construcción de una república independiente y el fin de la esclavitud. Ese planteamiento empieza a caminar a partir de 1791. Y van apareciendo las figuras de la historia. Toussaint de Louverture, Jacques de Dessalines y Pétion. Toussaint era negro, Dessalines también, Pétion era mulato. Allí en Haití se estableció la primera república independiente del continente americano. La primera revolución. Y el primer escenario donde son derrotados los ejércitos de Napoleón Bonaparte,
que envió a la isla para castigar esa rebelión a un ejército de 22,000 hombres, bajo las órdenes de su cuñado, el general Leclerc, que al final muere en la contienda. Y se establece la república. Eso fue Haití. Ahora, los haitianos tomaron control de la parte este. En realidad eso no fue una locura, ni una imprudencia. Era más bien una necesidad militar y una necesidad política. Los franceses habían construido una rígida frontera, que es más o menos la misma que funciona hoy. Por eso es que cuando se construye, se organiza la República Dominicana, los dominicanos ganan su independencia de Haití y no de España. Miren la fenomenología. Ahora, toda esta lucha del pueblo haitiano fue cobrada con sangre por los europeos. Incluso Francia, años después, ya hoy, le cobró a Haití indemnización por los daños generados. Mira la desvergüenza. Mira la desvergüenza. Y Haití estaba pagando a Francia costos por los daños producidos durante la revolución. Ahora, los Estados Unidos, antes de ser los Estados Unidos, eran las colonias de Inglaterra que negociaban con los franceses y después negociaban con los haitianos. Les compraban azúcar, les compraban ron. Y cuando se independizan de Inglaterra, también pasaron a apoyar a los haitianos en su lucha por la independencia. Es el cruce de los intereses en determinados momentos históricos. Haití se convirtió en un teatro de negocios de los Estados Unidos y de los europeos. En la década del 50 del siglo pasado, mantuvieron por décadas al criminal gobierno de Duvalier, François Duvalier. 20, 30 años. Cuando fue expulsado Duvalier, continuó en el gobierno Jean-Claude, el hijo de Duvalier, hasta que al final también es expulsado y se inicia un proceso de crisis política permanente. Esa crisis política permanente le conviene a las grandes empresas estadounidenses, sin duda también dominicanas y de otras partes del continente. ¿Quién era este hombre que fue asesinado hoy en julio? Este hombre llega apoyado por el anterior presidente, Martelly, vinculado a la industria bananera. Es un empresario. Llega con un discurso de levantar Haití. Pero en realidad se trataba de hacer negocios. Y se mantuvo en el poder en un mar de protestas en la calle, en un mar de represión y en un mar de matanzas. Frente a eso, Washington, silente. La Unión Europea, silente. La OEA, silente. Matando a la gente en las calles. Hasta que este hombre anunció su decisión de reelegirse. Es en ese escenario donde se dan los acontecimientos que ya conocemos. La pregunta es, ¿a quién le convenía el gobierno de Juvenal? ¿A qué empresas le conviene? Porque estas empresas hacen de Haití como un escaparate de negocios. ¿Y a qué empresa no le convenía que este hombre siguiera siendo presidente? Por eso decidieron eliminarlo. El tema es
que algo le salió mal. Y en las informaciones que van apareciendo empresas estadounidenses. ¿Qué es lo más importante? No tiene nada de extraño que aparezcan en estos acontecimientos militares colombianos. Sí, es como el brazo armado de un cuchillo que tiene Washington. Pero sí Washington. Los acontecimientos en Cuba le caen a Washington en el momento más oportuno. Estarán interesados en que eso de Cuba cubra un poco lo de Haití. Este es Haití. Esta es parte de su historia. Y esta es su importancia. La lucha de este pueblo ha sido ocultada y ha sido ignorada. Confiamos en que eso terminará y que los responsables de este incidente, empezando con Francia, paguen sus crímenes. Un abrazo para todos y para todas. Traten de leer esta novela. La isla bajo el mar. Isabel Allende.